Cerca de las 23:20 del viernes 20 de diciembre de 1968, un par de agentes de policía que conducían por una autopista, en los límites de la ciudad de Venecia en el condado de Solano, California, divisaron un vehículo que se les acercaba haciendo cambio de luces y tocando frenéticamente la bocina. Se trataba de una mujer, que afirmaba haberse topado con los cadáveres de dos personas en las cercanías de la carretera del lago Germán. Los oficiales se dirigieron rápidamente al lugar encontrando un automóvil estacionado y dos cuerpos en el exterior. Betty, de 16 años, había recibido 5 tiros por la espalda y no mostraba señales de vida. Aparentemente, había intentado huir del asesino, pues se encontraba a más de 8 metros del coche. Cerca de la puerta del copiloto, yacía el cuerpo de David Faraday, de 17 años, aunque aún respiraba, lo hacía con dificultad, pues había recibido un disparo a quemarropa justo sobre la oreja izquierda, y parte de su rostro había explotado. El joven fallecería en la ambulancia camino al Hospital General de Vallejo. En la escena se pudieron rescatar un total de 9 casquillos de bala del calibre .22, parecía ser una pista prometedora, pero pronto se dieron cuenta que el caso se convertiría en un verdadero dolor de cabeza. David Faraday y Daryl Jensen se encontraban en su primera cita. Según declararían posteriormente los padres de las víctimas, tenían planeado asistir a un concierto aquella noche. Sin embargo, cambiaron de planes y se dirigieron hasta la oscura carretera del lago Germán. Un lugar apartado pero bastante popular entre las parejas que buscaban algo de intimidad. Aquel lugar también tenía fama de ser el punto de reunión entre jóvenes que consumían alcohol y marihuana y que no querían ser descubiertos por sus padres. La policía consideró la posibilidad que las víctimas presenciaran involuntariamente una transacción de drogas y fuesen asesinadas para no dejar testigos. La situación era preocupante, resultaba imposible realizar una identificación concluyente de la pistola utilizada por el asesino. El motivo del crimen no quedaba claro, no había testigos ni tampoco sospechosos. La medianoche del 4 de julio de 1969, 3 jóvenes que se desplazaban en un vehículo se dirigieron a los aparcamientos de un campo de golf de Blue Rock Springs. A las afueras de Vallejo habían acordado juntarse en el lugar. Cuando divisaron un Chevrolet estacionado, pensaron que se trataba de él y se acercaron, descubriendo una escena espantosa. La puerta del copiloto estaba abierta y un joven yacía en el piso dando alaridos, había recibido varios disparos. Al interior del coche se encontraba una chica desangrándose y que apenas respiraba. Ambos serían identificados como Michael Mayus, de 19 años, y Darlene Ferrin, de 22. A pesar de las graves heridas, Michael estaba consciente. Cuando llegó la policía, pudo describir al atacante. Se trataba de un hombre caucásico y robusto, de entre 26 y 30 años, tenía el cabello castaño, usaba corte militar, medía poco más de 1,80 m y llevaba un par de gafas. El joven afirmó que estaba con la chica dentro del coche, cuando el extraño se les acercó en otro vehículo, y bajó con una linterna, antes de abrir fuego. Michael sería llevado inmediatamente hasta un hospital en estado crítico, mientras que su acompañante, Darlene Ferrin, falleció en la ambulancia. La autopsia confirmaría que recibió un total de 9 disparos que le perforaron los brazos, los pulmones y el ventrículo izquierdo del corazón. Los jóvenes que encontraron a la pareja afirmaron haber visto las luces de un coche que se desplazaba a toda velocidad, relativamente cerca del crimen. Pero como estaba demasiado oscuro, fueron incapaces de entregar una descripción del vehículo. Pocos minutos después de que ambas víctimas ingresaran en el hospital, a las 0:40 de la madrugada, una telefonista de la comisaría de Vallejo recibió la inquietante llamada de un sujeto que se adjudicaba el crimen. Quiero informar de un doble asesinato. Si recorren 1,5 kilómetros en dirección este, por la avenida Parkway hasta el parque público, encontrarán 2 jóvenes en un coche marrón. Han sido abatidos por una Lager 9 milímetros. También maté a los chicos del año pasado. El hombre cortó la comunicación y 1 minuto después, la telefonista consiguió devolver la llamada. Alguien descolgó el teléfono y lo dejó así hasta que a las 0:47. La compañía Pacific Telephone pudo localizar el aparato utilizado. Se trataba de un teléfono público ubicado en una gasolinera,
justo enfrente de la comisaría de Vallejo. Varias patrullas llegaron al lugar prácticamente de inmediato, y un mendigo de la zona afirmó haber visto a un hombre corpulento utilizar la cabina telefónica para luego marcharse en un vehículo color marrón. La única esperanza que guardaban los detectives era que Michael Mayo sobreviviera a sus heridas y pudiera contarles exactamente qué había ocurrido. Mientras el joven se debatía entre la vida y la muerte, la investigación reveló datos inquietantes. Se descubrió que ambas víctimas eran amantes y que el esposo de Darlene recibió un par de llamadas aquella madrugada, en donde un hombre parecía estar jadeando al otro lado de la línea. Estas se habrían realizado después del crimen, y cuando aún no se enteraba que su esposa estaba muerta. Michael Mayo consiguió sobrevivir, y tras recobrar la conciencia, fue inmediatamente interrogado por la policía. Según el joven, Darlene pasó a buscarlo en su vehículo, 20 minutos antes de la medianoche del 4 de julio. Viernes 1 de agosto de 1969, cuando 3 cartas casi idénticas llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald del San Francisco Crónico, y el San Francisco Examiner, autor de las notas redundantes y con varias faltas de ortografía, se adjudicaba a los asesinatos de David Faraday, Betty Darlene y el intento de asesinato de Michael Mayus. Amenazaba con matar a una docena de personas ese mismo fin de semana si su carta no era publicada en los periódicos. El mensaje recibido por el San Francisco Crónico decía lo siguiente: estimado director, soy el asesino de los 2 adolescentes, las navidades pasadas en el lago Germán, y la chica el 4 de julio, cerca del campo de golf de Vallejo, para demostrar que los he matado. Voy a dar ciertos datos que solo la policía y yo sabemos. Navidades, nombre de la munición, Super X, disparé 10 veces, el chico estaba de espaldas, con los pies apuntando al coche. La chica estaba sobre el costado derecho, con los pies hacia el oeste. 4 de julio, la chica llevaba pantalones, con dibujos. También disparé al chico en la rodilla, el nombre de la marca de la munición era Western. Al mismo tiempo, había enviado un extraño criptograma de 3 partes, el cual, combinado y resuelto supuestamente revelaría su identidad. La nota continuaba de la siguiente forma: esto es parte de un mensaje en clave, las otras 2 partes de la clave las he enviado a los directores del Vallejo Times y el San Francisco Examiner. Quiero que saque esta clave en la primera plana de su periódico. En esta clave se halla mi identidad. Si no sacan esta clave, antes de la tarde del viernes 1 de agosto del 1969, saldré a matar y arrasar, daré vueltas todo el fin de semana matando, hasta que acabe con 12 personas. El mensaje finalizaba con una especie de firma, formada por un círculo y una cruz, la cual sería posteriormente interpretada por los investigadores como la mirilla de un arma o una cruz celta. Las autoridades fueron rápidamente informadas y se vieron obligadas a tomar una difícil decisión. Si bien la carta contenía descripciones gráficas de las escenas de los crímenes y otros datos que efectivamente solo el asesino podía conocer, el jefe de policía de Vallejo, Jack, sospechaba que podía tratarse de un simple bromista. La policía autorizó a la prensa a publicar algunos fragmentos de la carta el sábado 2 de agosto, incluyendo una cita del jefe de policía Jack, en donde instaba al supuesto asesino a enviar más información con respecto a los crímenes. El enigmático criptograma sería analizado por la Inteligencia Naval, la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA y el FBI, pero más allá de identificar una combinación de símbolos griegos, meteorológicos, clave Morse, signos astrológicos, señales marítimas y letras del alfabeto ordinario, fueron incapaces de descifrarlo. Domingo, 3 de agosto, el criptograma fue publicado en su totalidad por el Vallejo Times Herald. Donald, un profesor de historia y economía de 41 años, tomó el periódico y se interesó de inmediato en el caso. Donald era un especialista en este tipo de desafíos y disfrutaba resolviendo todo tipo de puzzles. Después de 20 horas de trabajo, llegó a la conclusión que se trataba de una clave de sustitución de caracteres, aunque con múltiples variantes. Lo que significaba que cada letra podía equivaler a distintos símbolos al mismo tiempo. Tras decodificar el 90% del mensaje, se comunicaron de inmediato con el San Francisco Crónico y facilitaron la transcripción, la cual decía lo siguiente:
Me gusta matar gente, porque es muy divertido, es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos, algo hace que sea la experiencia más emocionante, incluso mejor que acostarse con una chica, y la mejor parte es que cuando muera voy a renacer en el paraíso, y todos los que he matado serán mis esclavos. No daré mi nombre, porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. El mensaje, firmado con un círculo y una cruz, terminaba con una seguidilla de letras que no parecían tener un orden lógico, y se pensó que se trataba de un confuso anagrama. Aunque intentaron darle sentido incluyendo otros caracteres, ninguna resolución parecía tener sentido. Jueves, 7 de agosto, otra carta del asesino fue recibida en las dependencias del San Francisco Examiner. La nota decía lo siguiente: estimado director, Zodiaco al habla, respondiendo a su petición de más detalles sobre lo bien que me lo he pasado en Vallejo, estaré encantado de darle más material. Por cierto, se está divirtiendo la policía con el mensaje cifrado, sino dígales que se animen. Cuando lo descifren, me tendrán, con respecto al 4 de julio, no abrir la puerta del coche, la ventanilla ya estaba bajada, el chico al principio, estaba en el asiento delantero cuando empecé a disparar. Cuando le disparé por primera vez a la cabeza, se echó hacia atrás al mismo tiempo, y así me estropeó el tiro, terminó en el asiento de atrás agitando muy violentamente las piernas, por eso le disparé la rodilla. No me marché del escenario del crimen derrapando a toda velocidad, como han dicho los periódicos de Vallejo, me fui lentamente para que mi coche no llamara la atención. El hombre que le dijo a la policía que mi coche era marrón era un negro de unos 40 o 45 años, vestido de manera andrajosa. Yo estaba en una cabina telefónica, divirtiéndome con el policía de Vallejo. Mientras él pasaba, cuando colgué el teléfono, el maldito aparato se puso a sonar, y eso hizo que él se fijara en mí y en mi coche. Las navidades pasadas en ese episodio, la policía se preguntaba cómo podía acertar a mis víctimas, disparando en la oscuridad. No lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender, diciendo que había mucha luz esa noche y que yo podía ver las siluetas en el horizonte. Una idiotez, esa zona está rodeada de colinas y árboles altos. Lo que hice fue pegar una linterna pequeña al cañón de mi pistola. Si se fijan en el centro del rayo de luz, si lo dirigen a una pared o a un techo, verán un punto oscuro negro en el centro del círculo de luz, a unos 7 o 15 centímetros de distancia. Cuando está pegado al cañón de una pistola, la bala va directamente en el centro del punto negro de la luz. Solo tuve que acribillarlos, no hacía falta destreza. En esta nueva carta, se incluía una enorme cantidad de detalles, de los cuales solo la policía de Vallejo tenía conocimiento, lo que terminó por convencer a varios investigadores que realmente se trataba del asesino. También se refirió por primera vez a sí mismo como el Zodiaco. Insistió en que podrían descubrir su verdadera identidad si eran capaces de descifrar el criptograma, pero lo que no sabía era que los investigadores ya contaban con la transcripción realizada por Donald y Barry Hargrave. Esta sería revelada al público. California, cerca de las 19:10 del sábado, 27 de septiembre de 1969. En el condado de Napa, un pescador y su hijo se acercaron hasta un complejo turístico para realizar una grave denuncia. Afirmaban haber encontrado a una pareja de jóvenes muy malheridos cerca de la orilla del lago de Risa. Como no estaban seguros de lo que realmente estaba ocurriendo o si había alguien armado merodeando la zona, decidieron salir en busca de ayuda. Mientras los propietarios del centro turístico bordeaban la península en 2 botes para encontrar a las víctimas. El guardabosque Dennis Land condujo en su coche casi 5 kilómetros hasta el sitio indicado por los testigos, y fue el primero en llegar a la escena. Al acercarse al lago, por un camino de tierra ubicado a un costado de la carretera, pudo divisar a un joven delgado que se arrastraba por el piso. Se trataba de Brian Hartwell, de 20 años, el cual había sido apuñalado 6 veces en la espalda. Land intentó hablar con él, y este le pidió que ayudara a su novia, que aún se encontraba cerca de la orilla. Cecilia Anchepar, de 22 años, yacía a unos 270 metros sobre un enorme charco de sangre. El atacante la había apuñalado 24 veces en la espalda, el pecho y el abdomen, pero aún respiraba. Pocos minutos más tarde, los jóvenes estaban desangrando,
y se desmayaban constantemente, afirmaron que un sujeto con una capucha negra, similar a la de un verdugo, los había encañonado y los ató con una cuerda, para luego apuñalarlos con un enorme cuchillo. Brian Tuell y Cecilia Ansepar serían llevados hasta el hospital Queen of the Valley, en donde se encontraban en estado crítico. Cerca de las 19:40, casi una hora después del ataque, la telefonista de la comisaría de Napa recibió una inquietante llamada. Quiero dar parte de un asesinato, no, de un doble asesinato, se encuentran a 3 kilómetros al norte del cuartel general del Bosque. Estaban en un Volkswagen Carmanía blanco, soy el que lo ha hecho. El sospechoso dejó el teléfono descolgado, lo que permitió a las autoridades dar con la cabina. El sargento Kenneth, encargado de la investigación, se presentó en la escena del crimen descubriendo algo espeluznante, en la puerta del coche de las víctimas, ubicado a unos 500 metros del lugar de los hechos. El atacante había escrito con rotulador negro, un mensaje que decía lo siguiente: Vallejo 12, 20, 68, 27 de septiembre del 69, 630 con cuchillo. Justo sobre la inscripción se hallaba un extraño signo formado por una cruz. Esta nueva pista desconcertó a los investigadores. Si realmente se trataba del mismo sujeto, entonces había cambiado su modus operandi. No solo atacó a sus víctimas a plena luz del día, sino que las inmovilizó con cuerdas y las apuñaló con un cuchillo. A pesar de que fue sometida a varias operaciones, Cecilia Ann Shepard fallecería el lunes 29 de septiembre. Brian Hartwell consiguió sobrevivir, pues la mayoría de sus heridas no dañaron ningún órgano vital. La policía sabía que su testimonio podía ser crucial en la investigación. Esta vez, el joven pudo entregar una descripción mucho más detallada. La prensa como la opinión pública comenzaron a presionar a las autoridades. Era evidente que la investigación no estaba avanzando y que el Zodíaco se estaba burlando de la policía. Uno de los agentes reconoció en una entrevista que se enfrentaban a un sujeto que obtenía placer sexual en el acto de matar, lo que solo sirvió para dejar más preocupada a la población, sobre todo a los residentes del condado de Napa. No pasaría demasiado tiempo antes de que el asesino volviera a entrar en acción.